La clase pasada habíamos empezado a ver procesos, ¿sí? Y empezar a conocer cómo funcionan el procesamiento interno en cuanto a estos elementos especiales, ¿no?, dentro del sistema operativo. ¿Cuál era la diferencia que existía entre proceso y programa? Que programas son todas las instrucciones en reposo, sin ejecutarse, y el proceso es cuando ya están ejecutándose tal vez en alguna instancia de ese programa. Bien, bien. Sí, esa es la principal diferencia, que un programa está en reposo y un proceso está activo. ¿Alguien se acuerda cuáles son los elementos que tiene un proceso? El código ejecutable, dato y contexto de ejecución. Perfecto, bien. Han estado leyendo. Chicos, vayan escribiendo nombre y apellido y legajo en el chat de acá del Meet para la asistencia. Sí, esos son los elementos que tiene un proceso, ¿sí? Por un lado, los datos que maneja ese proceso, tanto los datos que están declarados dentro de ese proceso, como por ejemplo las variables, el nombre de la base de datos y demás, y por otro lado todos los datos que ese procesamiento va a resultar, va a tener como resultado. Y después el código ejecutable, que son el conjunto de instrucciones, de comandos que ese proceso va a formar parte de ese proceso, de ese programa, y luego el contexto de ejecución, que es toda la información que el sistema operativo necesita para administrar mejor ese proceso. Qué cantidad de memoria necesita, qué cantidad de uso mínimo del procesador necesita ese proceso, ¿sí? Porque ustedes saben que hay procesos simples, complejos, y en ese sentido el sistema operativo tiene que saber para administrar los recursos que ese proceso va a utilizar. Después habíamos empezado a ver los estados que un proceso puede tener, ¿sí? Que es su ciclo de vida, su ciclo de ejecución, y que esa también es una distinción especial que lo distingue de un programa, ¿sí? Que un programa es ese conjunto de instrucciones que no tiene un estado, está en reposo. En cambio, el proceso es ese mismo conjunto de instrucciones, pero que está activo, que se está ejecutando. ¿Alguien me puede decir a qué nos referimos con el estado de new? Cuando se está creando. Bien, sí. Inicia el programa. Exacto, cuando se está creando ese programa, sí. ¿Qué significa el estado de ready? Profe, disculpe, new sería cuando se está instalando el programa, ahí correspondería cuando es new, o cuándo sería. O sea, es cuando se está creando ese proceso, no precisamente cuando se está instalando. Cuando se lo está programando, digamos. Sí, también, o cuando, por ejemplo, ustedes inician la aplicación, o sea, deciden empezar a utilizar una aplicación. O sea, por ejemplo, abren Corel, abren Spotify, YouTube, esas aplicaciones sí están instaladas, pero no se estaban procesando. Cuando ustedes hacen doble clic, ahí sí inicia ese proceso, y en ese momento ese proceso tiene el estado de new. ¿Sí? Recuerden que este es el ciclo de ejecución de un proceso, que es algo que se está ejecutando. Entonces, el estado de ready, ¿alguien sabe a qué se refiere? Ya cuando está listo para... Ya está listo para... Exacto, que está disponible para ser utilizado, pero que todavía no se está ejecutando.
Quizás algún otro proceso en ese momento está haciendo uso del procesador y tiene que esperar a que se libere el mismo para poder iniciar su procesamiento. ¿A qué nos referimos con el estado de running? Cuando está siendo ejecutado. Cuando ya se está ejecutando el programa. Exacto. En ese momento sí se está ejecutando el proceso. El estado de waiting. En espera. Cuando está esperando tal vez algún evento o tal vez que haya un cambio en la entrada o salida para poder ejecutarse. Exacto. Está a la espera, el término correcto ahí sería que está en bloqueo, ¿sí? Que está bloqueado en ese momento el proceso. Y por último, el estado de finalizado. Que es el de terminated. Cuando el proceso termina con, digamos, con éxito el propósito de la ejecución. Exacto, ahí llegó a la última línea de ese conjunto de instrucciones, ya terminó de ejecutar esa última instrucción y por lo tanto el proceso finalizó. Bien, esa es la transición que existe entre los estados de un proceso, ¿sí? ¿Cuál es el único estado que puede estar presente o no? El de bloqueo. El de bloqueo, ¿sí? Los demás estados, new, ready, running o finalizados, son los que sí o sí están, ¿sí? Quizás el disponible sí tiene que estar porque es una manera en que el sistema operativo prepara a ese proceso para iniciar su ejecución, ¿sí? No es que directamente cuando un proceso empieza a crearse pasa directamente a la ejecución, sino que siempre manda una solicitud de permiso al sistema operativo para su ejecución. Entonces, de esa manera, el sistema operativo va administrando todos los procesos que van a empezar a ejecutarse. Bien, aquí nosotros habíamos visto también que en esta transición de estados, ¿sí?, que tiene un proceso, van pasando varias cosas. Cuando un proceso pasa del estado de disponible a running al de ejecución, en ese momento, ¿sí?, la unidad central de procesamiento ya desocupó el proceso que estaba ejecutando, está libre, y en ese momento el planificador de CPU, que es un elemento importante que forma parte de la unidad central de procesamiento, es quien selecciona cuál de todos los procesos que están a la espera de utilizar el procesador va a ejecutarse, ¿sí? Después vamos a ver que hay distintos algoritmos, distintas maneras en que implementa el planificador para seleccionar eso, cuál va a ser el próximo proceso que se va a ejecutar. Cuando pasa de ejecutado a disponible, o sea, puede también existir esa transición. Cada proceso que se ejecuta tiene un tiempo asignado de procesador. No es que un proceso se ejecuta y puede utilizar por tiempo indeterminado ese procesador. ¿Por qué? Porque de esa manera ese proceso va a monopolizar el uso del procesador. Es como hacer de cuenta que solamente ese proceso se va a ejecutar y todos los demás procesos que están en la espera no lo van a hacer. Entonces, esa manera que tiene el sistema operativo para permitir que todos los procesos vayan ejecutándose, ¿sí? Porque una de las funciones principales del sistema operativo es que tiene que ofrecer el multiprocesamiento, en donde varias tareas se ejecuten al mismo tiempo. Entonces, cuando ese tiempo que tenía asignado ese proceso terminó, pero todavía no terminó su procesamiento, todavía tiene instrucciones en su programa que tiene que ejecutar,
vuelve al estado disponible y tiene que volver al ciclo de nuevo, tiene que esperar nuevamente su turno, ¿sí?, para volver a hacer uso del procesador. Eso es lo que ocurre en esta transición cuando pasa de ejecutado a disponible. Después está esta transición entre la ejecución y el bloqueo. Habíamos dicho que ese proceso entra en ese estado de bloqueo, ¿sí?, cuando tiene que esperar que algún evento ocurra o un evento que esté asociado a la finalización de lectura de algún periférico de entrada-salida, ¿sí? Si ustedes mandan a imprimir algo, en ese momento ese proceso va a entrar en bloqueo esperando hasta que el sistema operativo logre tener conexión con la impresora, haga ese chequeo de que la impresora esté funcionando bien, de que los niveles de tinta sean correctos y así pueda mandar la impresión sin ningún problema, ¿sí? Entonces ese estado de bloqueo siempre va a estar asociado esperando a que ese evento se produzca. Después está esa transición de bloqueo a disponible. También cuando ese proceso entró en el estado de bloqueo, no es que directamente puede pasar al estado de run, al estado de ejecución. Primero tiene que pasar al estado de disponible y una vez que esté en el estado de disponible, ahí sí puede ejecutarse. Porque recuerden que todos los procesos que se quieren ejecutar en el sistema operativo es como que entran en una estructura de lista. Y en esa lista, ¿sí?, que es una estructura ordenada de los procesos, es una estructura que mantiene el sistema operativo para ir organizando todos los procesos que están esperando. Entonces, de esa manera, un proceso cuando sale del estado de bloqueo nunca entra a ejecución directamente. Primero pasa al estado de disponible y una vez allí tiene que esperar su turno para volver a utilizar el procesador. También habíamos visto las estructuras que tienen los sistemas operativos. ¿Esta parte habíamos llegado, chicos, o no? Las estructuras de control. No, profe. Ah, ok. Bueno, entonces ahí les explico más detalladamente. Estas estructuras son unas estructuras de soporte que tiene el sistema operativo. Recuerden que el sistema operativo gestiona distintos elementos. Administra lo que es la memoria, lo que es el uso del procesador, todos los archivos que conlleva una computadora, todos los periféricos de entrada-salida. Entonces, para tener organizada toda esa gestión y toda esa administración de todos estos elementos, mantiene unas tablas que son unas estructuras para mantener ordenada esa información. Entonces, de esa manera, por ejemplo, existirán las tablas de memoria, ¿sí? En estas estructuras, el sistema operativo va registrando qué cantidad de memoria es utilizada por los procesos, qué cantidad de memoria está disponible, la cantidad de memoria que va devolviendo cada proceso cuando termina su procesamiento y también cuando tiene que aplicar la virtualización de la memoria. ¿Cuándo el sistema operativo aplica esa virtualización? La aplica cuando está llegando a su límite de capacidad, ¿sí?, y necesita de alguna manera hacer de cuenta que la computadora tiene un poco más de cantidad de memoria disponible. Entonces toma un poco de memoria secundaria, o sea, del disco, ¿sí?, y hacer de cuenta que la computadora tiene un poquito más de memoria disponible. Pero va a llegar a un punto en que esa computadora ya va a estar saturada, que no va a poder seguir procesando todas las aplicaciones que el usuario quiere, ¿sí? Porque si bien
está presente en la memoria RAM en la computadora, se trata de un recurso limitado, ¿sí? Ustedes cuando notan que ya la computadora se pone lenta, que no reacciona tan rápidamente a la ejecución de las aplicaciones, seguramente esa computadora necesita más cantidad de memoria RAM, ¿sí? Esa es la estructura de tabla de memoria. Después tiene la tabla de dispositivos de entrada-salida. Yo no sé si les mencioné, pero les vuelvo a mencionar, todo lo que atañe a los periféricos de entrada-salida es un tratamiento especial, un registro que constantemente tiene que tener la computadora, porque son dispositivos externos a la misma, ¿sí? Básicamente la computadora está conformada por la unidad central de procesamiento, ¿sí? Después todo lo que se vaya agregando puede estar o no. Yo una notebook puedo utilizar y no hace falta que tenga mouse. Con el pad ya puedo manejarme. O los parlantes, los auriculares no son dispositivos que son imprescindibles. Pero cuando esos dispositivos están conectados a la misma, ¿sí? El sistema operativo tiene que hacer ese chequeo si esos periféricos están actualizados, si están funcionando bien, si presentan algún problema. Por ejemplo, en una PC de escritorio que se le quiere agregar la tecnología de que tenga red Wi-Fi. Entonces instalamos una antena Wi-Fi a esa computadora, ¿sí? Y puede pasar en algunos casos de que el sistema operativo no reconozca ese dispositivo. ¿Por qué ocurre eso? Porque se trata de un dispositivo externo, ¿sí? Que no forma parte de la computadora. Pero si se instalan los drivers correspondientes, si se actualizan todos los instaladores, va a llegar un momento en que sí, ese sistema operativo luego va a reconocer ese dispositivo. Pero siempre se trata de como elementos externos a la misma. Por eso es que tiene que tener esta tabla en donde va registrando todos los periféricos, cuáles son los que se están utilizando, qué procesos se están utilizando los mismos, si esos drivers están actualizados o no. Después están las tablas de archivos. Una vez más mencionamos que los archivos forman una parte fundamental de la computadora, ¿sí? Lo primero que hacemos cuando la compu se daña o cuando nos roban el celular, en lo primero que pensamos es en lo que contiene ese celular o esa computadora, ¿sí? Las fotos, los videos, archivos del trabajo, de la facultad. Y en ese sentido, la computadora tiene que resguardar siempre la información, o sea, que siempre esté accesible al usuario. Y al mismo tiempo, administrar los distintos tipos de archivos, ¿sí? Que nosotros encontramos fotos, que encontramos, manejamos videos, archivos de textos, una infinidad de distintas extensiones de archivos. Y aparte que cada tipo de extensión, cada tipo de archivos, siempre está asociado a un conjunto de aplicaciones. Si quiero reproducir una canción en la computadora, ustedes hacen clic derecho y les va a aparecer toda la lista de aplicaciones que, por ejemplo, podemos escuchar música en ese momento, ¿sí? Lo podemos abrir con el reproductor de Windows, con VLC, con Winamp, con todas esas aplicaciones que están asociadas a ese archivo, ¿sí? O por ejemplo, un punto PDF, lo puedo abrir con Adobe, con Chrome o con el lector que corresponda de PDF, ¿sí? Y en ese sentido siempre el sistema operativo va asociando la extensión de un archivo, un tipo de archivo, con un conjunto de aplicaciones. Y después están las tablas de procesos, ¿sí? Siempre estamos hablando de que el sistema operativo maneja varios procesos al mismo tiempo. Entonces, tiene que tener un registro de cuáles son los procesos que se están ejecutando, qué procesos están bloqueados, cuáles son los que están disponibles,
qué cantidad de memoria y de uso del procesador tiene asignados cada proceso, ¿sí? Y de esa manera va chequeando y va controlando todos los procesos que va manejando ese sistema operativo, ¿sí? Entonces, esas son las estructuras que funcionan de soporte para el sistema operativo. De esta manera, ustedes ven que el sistema operativo tiene organizado todo, tiene todos los elementos registrados, ¿sí? Y ordenados en estas estructuras, ¿sí? Porque internamente el sistema operativo siempre tiene que funcionar en el sentido de ser eficiente, de ser rápido, ¿sí? Esta variable dentro de lo que es el manejo de las computadoras, de los celulares, del sistema operativo, de que siempre esa respuesta tiene que ser lo más rápida posible. Y ese progreso, ese cambio de los equipos y de las aplicaciones tiende hacia eso siempre. Ustedes van a observar que los sistemas operativos, el Windows 98, el XP o los anteriores, no funcionan de la misma manera que un Windows 7 o un Windows 10, que estos últimos sistemas operativos se ejecutan más rápido las aplicaciones. Y es porque siempre se trata de que con cada nueva versión también estos tiempos de respuesta y de ejecución sean también rápidos en la medida de lo posible. Bien, esas son las estructuras, chicos, que existen con respecto a el manejo de información que tienen los sistemas operativos. Vamos a empezar a ver en qué consiste la planificación de la CPU. La unidad central de procesamiento tiene un elemento principal que es el planificador. ¿De qué se encarga el planificador? El planificador lo que hace, espérenme, aquí está. El planificador lo que hace es seleccionar el próximo elemento el próximo proceso que se va a ejecutar. Nosotros estamos hablando siempre de varios procesos que se están ejecutando. Y la función del planificador es seleccionar cuál de todos esos procesos va a seguir a continuación, cuál es el próximo que se va a ejecutar. A ver, ahí les comparto de nuevo porque se salió de pantalla. Una de las tareas entonces del kernel, que es el elemento central del sistema operativo, ¿sí?, va a ser la de ir seleccionando e ir moviendo los procesos, ¿sí?, utilizando distintos algoritmos, distintas modalidades de operación. Esa selección se llama la de planificación. Va planificando qué procesos se van a ejecutar primero, cuáles van a ser los procesos que se van a ejecutar luego, y así sucesivamente. Dentro del sistema operativo van a existir distintos tipos de planificación, ¿sí?, distintos planificadores. El planificador utiliza entonces distintos
algoritmos para ver de qué manera, ¿sí?, va a ir seleccionando estos procesos. ¿Qué tipos de planificadores dentro de la unidad central de procesamiento pueden existir? Existen de 3 tipos: el planificador de largo plazo, el planificador de mediano plazo y el planificador de corto plazo. Después están los términos en inglés, ¿sí?, para cada tipo de planificador. El de largo plazo se llama de Long Term Scheduler, el de mediano plazo Medium Term Scheduler y el de corto plazo Short Term Scheduler. Hay distintas etapas en las que cada planificador se va a ejecutar, se va a implementar. Cuando se crea un nuevo proceso es cuando actúa, empieza a funcionar el planificador de largo plazo, ¿sí? Cuando se crea un proceso, ¿sí?, se tiene que, conformar todos los datos que ese proceso va a mandar al sistema operativo para que ese proceso se ejecute. Qué cantidad de memoria va a utilizar, qué cantidad de tiempo de uso del procesador necesita para que se ejecute y toda la información que envía el sistema operativo enviando esa solicitud, ¿sí?, para que ese proceso sea ejecutado. Por eso es que requiere de mayor tiempo, ¿sí?, el planificador para ir organizando así los procesos a seleccionar. Después están los de mediano plazo. ¿En qué casos se aplican los planificadores de mediano plazo? El de mediano plazo, sí, consiste cuando se ejecuta el swapping de un proceso. Cuando ocurre este swapping, ¿sí?, puede ocurrir mientras el proceso está en la cola disponible o bien cuando el proceso está bloqueado, ¿sí? En este sentido, este planificador de término medio, ¿sí?, puede requerir un poco menos tiempo. Entonces, por eso ahí se ejecuta el de mediano plazo. Acá ustedes van a ir viendo en este diagrama en qué caso se va aplicando cada tipo de planificador, ¿sí? Cuando el proceso pasa del estado new y quiere trascendir al estado de disponible, ahí se aplican los planificadores de largo plazo, ¿sí? Y cuando, ocurre que tienen que pasar ese estado, ese proceso al estado de disponible o al estado de bloqueo, ¿sí?, ahí se aplican los de términos medios, ¿sí? Después están los procesos, los planificadores de corto plazo. En los de corto plazo, ¿sí?, actúan para seleccionar cuál va a ser el próximo proceso que va a utilizar la CPU. Y es cuando un proceso que estaba disponible ahora pasa al estado de ejecución. Entonces, como ese tiempo es más corto, ¿sí?, porque directamente lo único que tiene que hacer el planificador es seleccionar un proceso, ¿sí?, por eso el planificador en ese caso lleva menos tiempo. Esos son los 3 tipos de planificadores que se pueden implementar o que se implementan cuando actúa este planificador del uso de la CPU. Veamos un poco más en qué consisten los planificadores de largo plazo. El planificador de largo plazo, ¿sí?, es el encargado de controlar este grado de multiprocesamiento que puede manejar el sistema operativo. Hay sistemas operativos que manejan y que permiten que se ejecuten un cierto número de procesos al mismo tiempo, y habrá otros sistemas operativos en donde
esa multiprogramación, ese multiprocesamiento, pueda soportar mayor cantidad de procesos que se ejecuten, ¿sí? No es lo mismo manejar lo que es un Windows XP con lo que es un Windows 10. En un Windows 10 yo tendré mayor capacidad de multiprogramación, de multiprocesamiento. En cambio, en el XP va a llegar sí o sí un momento en que ya no voy a poder seguir utilizando más aplicaciones. Bien, una vez que se admite ese trabajo en el sistema, ese trabajo empieza a conformar un proceso y por lo tanto es agregado a la cola de disponible. Acá cuando hablamos de colas, son unos tipos de listas de estructuras en donde el sistema operativo va organizando de esta manera los procesos, ¿sí? Cuáles son los que llegaron primero, cuáles son los que llegan a continuación y cuáles son los que están al último. El algoritmo que es utilizado para la planificación en esta etapa, cuando el proceso es nuevo y se aplica estos planificadores de largo plazo, es el algoritmo de FIFO. Primero, ¿qué es un algoritmo? El algoritmo es un conjunto de pasos, ¿sí?, que indican siempre un orden, qué es lo que se va a ejecutar primero, qué es lo que se ejecuta luego y qué es lo que se termina por ejecutar, ¿sí? Ustedes cuando programan quizás hacen, por ejemplo, diagramas de flujo, ¿sí?, que es una representación gráfica de qué manera, por ejemplo, ese sistema va a funcionar, ¿sí? Y lo que están representando gráficamente con ese diagrama de flujo es precisamente un algoritmo. Entonces, uno de esos algoritmos, que es una forma de actuar, es el FIFO, que se implementa aquí en el planificador de largo plazo. ¿Y qué significa FIFO? FIFO es, por los términos en inglés, First In, First Out. ¿Qué significa? Que el primer proceso que llegue es el primer proceso que se va a ejecutar, ¿sí? Eso, de esa manera es que actúa este algoritmo FIFO, ¿sí?, en este planificador de largo plazo. Después están dentro de los planificadores de mediano plazo, ¿sí? Chicos, ahí denme 2 segunditos, ya vengo. Ok. Pongan música.
Empezamos entonces de nuevo, ¿sí? Bien. Entonces, estábamos mencionando los distintos tipos de planificadores que van actuando en esta transición que ocurre también entre estados de un proceso. En el planificador de mediano plazo, que habíamos dicho, ¿sí?, que se da cuando el proceso está en estado ready, disponible, o en estado de bloqueo, ¿sí?, forma parte de esta función de swapping, que es cuando el sistema operativo tiene que seleccionar cuáles de los estados que están disponibles va a seleccionar para procesar, o cuáles de los estados que están, de los procesos que están en estado de bloqueo, va a desbloquear. Por lo general, la decisión de desalojar un proceso de memoria principal, ¿sí?, se basa en la necesidad de mantener un grado de multiprogramación máximo. Es decir, en este sentido, el planificador tiene que ver cuáles son de los procesos que se quieren ejecutar, ¿sí?, qué cantidad de memoria le va a asignar para que ese proceso pase al estado de ejecución, al estado de running. Los planificadores de corto plazo es el encargado de sacar los procesos del estado ready y ponerlos en el estado de ejecución, ¿sí? Ahí sí, ya directamente ese proceso sí se va a estar ejecutando. Y el planificador entra en acción cada vez que ocurre una interrupción del proceso que se encuentra ejecutando, ¿sí? Acá también, cuando ese proceso pasa del estado de bloqueo al estado, del estado de ejecución al estado de bloqueo, ¿sí?, ahí también se va a ejecutar este planificador de corto plazo. Ustedes van viendo que la transición que tiene cada proceso entre los estados se va también accionando el tipo de planificador, ¿sí? En una transición de un determinado estado a otro se va a aplicar un tipo de planificador. Cuando tenga que trascender de un estado a otro se aplicará otro tipo de planificador. Todo depende de qué transición se trata. Si pasa de nuevo a disponible o de disponible a ejecución, o si se estaba ejecutando y tiene que pasar nuevamente al estado de bloqueo. Acá en estos tipos de algoritmos, ¿sí?, que es la manera en que ese sistema operativo va a ir organizando internamente los procesos que se van a ejecutar y de qué manera, van a implementarse dos tipos de algoritmos. Están los algoritmos que se llaman non-prime-type y los algoritmos prime-type, ¿sí?, que son términos en inglés. ¿Qué es lo que ocurre o de qué manera funciona cada uno de estos tipos de algoritmos? El algoritmo non-prime-type, ¿sí?, es aquel algoritmo en que una vez que ese proceso que se está por ejecutar toma posesión, está utilizando la unidad central de procesamiento, solamente abandona ese uso de CPU, de la unidad central de proceso, de forma voluntaria. O sea, cuando sí o sí ese proceso termina de ejecutarse o se bloqueó a sí mismo, ¿sí? Se puso a sí mismo en el estado de bloqueo. Este tipo de algoritmo, ¿sí?, no es muy bueno en el sentido de que no va a permitir esa multitarea, ese multiprocesamiento en la computadora, porque un solo proceso monopoliza el uso del procesador, ¿sí? No da pie para que otros procesos puedan utilizar en algún momento ese
procesador. Y por el contrario, los algoritmos PrimTime, ¿sí?, es implementado por el planificador de la CPU, ¿sí? En este sentido, el planificador puede desalojar el proceso que está haciendo uso del procesador por distintos motivos. Por ejemplo, porque terminó su tiempo de uso que tenía para utilizar el procesador. Porque en esta situación, cada proceso tiene una cuota de tiempo en que va a utilizar ese procesador. Cuando pasa esa cuota de tiempo, ¿sí?, el proceso, el planificador, pone ese proceso de nuevo en la lista de los disponibles. Y de esa manera, luego el proceso deberá esperar su turno para que vuelva a ejecutarse, para que vuelva a estar en la lista de los que se están ejecutando. Estos algoritmos PrimTime van a suponer que el sistema operativo va a utilizar mayor cantidad de recursos, porque tiene que ir controlando los procesos que se están ejecutando, si todavía tienen asignado sus unidades de tiempo, si todavía no expiró, que cuando termine esa cantidad de tiempo tienen que volver a la lista de disponibles, y así con varios chequeos. Pero de esta manera, estos tipos de algoritmos, ¿sí?, garantizan que sí se implemente el multiprocesamiento, que sí se implemente la multitarea, ¿sí?, que es lo que se quiere que todo sistema operativo pueda conseguir. Bien, ¿cuáles son los algoritmos que va a ir planificando, que va a ir utilizando el planificador de la unidad central de procesamiento? Habíamos mencionado hace un momento, por ejemplo, el algoritmo FIFO, que consistía en que el primer proceso que llegaba era el primero que se ejecutaba, ¿sí? Después, otro tipo de algoritmo es el que se llama First Come, First Serve, ¿sí? Es por sus siglas en inglés que este tipo de algoritmo se llama así. En este algoritmo, otorga la CPU a los procesos de acuerdo al orden de arribo, de acuerdo al orden de llegada a la cola red, ¿sí?, a esa estructura. Por definición, este algoritmo es non-PrimTime. ¿Cuáles eran los algoritmos non-PrimTime? Eran aquellos algoritmos en los cuales los procesos terminaban de usar la CPU cuando terminaban de ejecutarse, no cuando terminaba una cuota de tiempo de uso del proceso, ¿sí? Y por lo tanto, este algoritmo no es utilizado, ¿sí?, en sistemas de tiempo compartido, es decir, en donde todos los procesos tienen asignado su unidad de tiempo para hacer uso del procesador. Estos son entonces los algoritmos de FCFS, ¿sí? First Come, First Serve, o sea, es parecido al FIFO, que el primero que llega es el primero que se ejecuta. Pero un proceso va a liberar el uso del procesador solamente cuando ese proceso sí o sí terminó de ejecutarse. Después está el algoritmo que se llama Shortest Job First. Es decir, que en este sentido, el proceso la unidad central de procesamiento va a utilizar el proceso que lleve menos tiempo de procesamiento. O sea, el procesador va chequeando los tiempos que necesita de uso cada proceso y va a elegir primero el que tenga menor tiempo. Es como una cuestión de que va dando distintos puntajes a los procesos, y el que tenga menos puntaje, el que necesite menor tiempo de uso del procesador, es el que va a elegir primero. En caso que existan dos procesos que requieran el mismo uso del procesador,
Por ejemplo, hay dos procesos que necesitan utilizar el procesador por 10 segundos. Entonces, lo que va a hacer el planificador es seleccionar, en ese caso, el que llegó primero. O sea, ahí va a implementar el algoritmo anterior, first come, first served, pero solamente en el caso de que sean dos procesos que requieran el mismo tiempo de uso del procesador. Este tipo de algoritmo se puede implementar de forma print time o non print time, o sea que se puede, digamos, asignar o no un tiempo de uso limitado a cada proceso. Este algoritmo funciona de manera, digamos, es bueno, ¿sí? O sea, se va logrando que se van liberando los procesos, seleccionando siempre el más corto. Pero no se puede implementar de una manera muy exitosa o exacta, porque es difícil saber con exactitud qué cantidad de tiempo va a necesitar finalmente un proceso para ejecutarse. Eso recién lo va sabiendo el sistema operativo a medida que va procesando ese código de instrucciones que tiene ese proceso. ¿Sí? Esa es una de las desventajas que tiene este tipo de algoritmo, que no se sabe exactamente qué cantidad de tiempo va a requerir ese proceso para ejecutarse. Después, otro tipo de algoritmo es el que se llama de round robin, ¿sí? O doble R. Este tipo de algoritmo es fundamentalmente print time, es decir que sí o sí utiliza una unidad de tiempo cada proceso para utilizar la CPU. Aquí se va a definir una pequeña unidad de tiempo que esta unidad es llamada quantum, ¿sí? Esa unidad, lo que es el quantum, puede ser entre 10 milisegundos y 1 segundo, ¿sí? Esos son los rangos de medida que puede tener ese quantum. El quantum es la cantidad de tiempo que cada proceso va a tener asignado para hacer uso de la CPU, ¿sí? Fíjense acá la velocidad con que internamente cada proceso se va ejecutando. Estamos hablando de 10 milisegundos a 1 segundo. La cola ready, ¿sí? La estructura ready se implementa como una cola circular, como una estructura circular, ¿sí? Todos los procesos están haciendo un círculo, donde el planificador va a ir asignando a cada proceso ese quantum de tiempo, dependiendo de qué proceso se trate. Si se trata de un proceso simple, serán 10 milisegundos. Si es un proceso más complejo, va a requerir más tiempo, entonces le va asignando 1 segundo como máximo. Y de esa manera, ¿sí? Todos los procesos que se quieren ejecutar, sí o sí tienen garantizado de que en algún momento van a utilizar la unidad central de procesamiento, de que en algún momento van a procesarse. Ese es el que se denomina entonces como round robin, ¿sí? Que es, va enlistando en forma circular a los procesos, cada uno tiene asignado su unidad de tiempo, y de esa manera el sistema operativo se va asegurando que cada proceso se va a ejecutar. Después están el algoritmo de colas de multiniveles, ¿sí? Este algoritmo se utiliza en sistemas donde existen distintos tipos de procesos. Habrá procesos que son más simples, otros procesos que son más complejos. Y donde cada tipo de proceso requiere, en ese sentido, distintas respuestas en el tiempo, ¿sí? Los procesos que sean más simples van a responder de manera más rápida, y aquellos procesos que sean más complejos,
su tiempo de respuesta va a demorar más. Y de esta manera se puede planificar de distintas formas según el proceso que se trate, si es un proceso simple o si es un proceso complejo. ¿Qué es lo que va a hacer este algoritmo? Este algoritmo va a dividir esa estructura, esa sola fila que están todos los procesos en estado ready que se quieren ejecutar en distintas filas, ¿sí? De acuerdo a los tipos de procesos. Entonces, en una fila, en una estructura, va a juntar a todos los procesos simples a los que su tiempo de uso va a ser menor, y en otra fila va a ubicar a los procesos que sean más complejos, aquellos procesos en los cuales se necesita mayor cantidad de tiempo para que ese proceso se ejecute. Por otro lado, ¿sí? Debe existir un algoritmo en donde va a ir planificando esas distintas estructuras que conformó este algoritmo. Ese algoritmo utiliza prioridades fijas por tipo de estructuras, considerándose de mayor prioridad a los procesos del sistema y de menor prioridad a los procesos que tengan los usuarios, ¿sí? Y de esta manera también el sistema operativo con este tipo de algoritmo va catalogando, va clasificando cuáles serán los algoritmos simples, cuáles van a ser los procesos más complejos, y de esta manera va teniendo mejor organizado, ¿sí? Cuáles van a ser los distintos procesos que se van a ir ejecutando en todo el momento. Esos van siendo los algoritmos entonces que va implementando los planificadores. También existe un algoritmo que une todas esas distintas filas que nosotros habíamos dicho, esas distintas colas, lo que se llama colas de multiniveles con realimentación. En ese algoritmo, cada fila, ¿sí?, utiliza el algoritmo round robin con distintos quantum. Recuerden que el quantum era aquella unidad de tiempo que va de 10 milisegundos a 1 segundo. Los procesos siempre ingresan a la fila, a la estructura de cola, con el menor quantum. En este caso será con 10 milisegundos, ¿sí?, que es el menor valor que tiene un quantum. Si el proceso en cuestión necesita más de un quantum, más de una unidad, en lugar de permanecer en la cola, como lo haría con un round robin tradicional, pasa a la que posee un quantum mayor, y así sucesivamente hasta que finaliza o arriba a las últimas de las filas. Entonces, es como que hay distintas filas en donde cada una de esas filas de procesos van a tener cada fila un quantum distinto. Va a haber una estructura en donde los procesos, todos los procesos van a tener 10 milisegundos, va a haber otra estructura de fila en donde va a tener 20 milisegundos, otra de 30 milisegundos, y así hasta llegar a las que tienen 1 segundo, que es el máximo quantum que un proceso puede tener. ¿Qué pasa cuando se quiere ejecutar los procesos de una fila que tienen el mismo quantum? O sea que todos los procesos tienen asignado, por ejemplo, 10 milisegundos. Ahí se aplica lo que es el algoritmo, entonces, el first come, first served. O sea, el primer proceso que llega es el primer proceso que se ejecuta, ¿sí? Este algoritmo sí que es más complejo porque compete a mayor cantidad de administración, de gestión y de manejo de los tiempos, ¿sí? Es el más eficiente, pero el más difícil de implementar porque es el que va a utilizar una mayor cantidad de recursos. Esta es la manera en que
internamente, chicos, el sistema operativo va implementando y va seleccionando de toda esta cantidad de enorme que tiene el sistema operativo del manejo de los diversos procesos, ¿sí? Esta parte ya es mucho más compleja porque acá ya estamos hablando de, por un lado, la implementación de los distintos tipos de planificadores, ¿sí? Ustedes recuerden que el planificador es ese elemento de la unidad central de procesamiento que tiene para ir seleccionando cuáles son los procesos que se van a ejecutar. Siempre estamos hablando de varios procesos. Entonces, una manera que tiene de ir seleccionando, de ir organizando internamente el sistema operativo es a través de estos planificadores. La función principal del planificador, junto con el núcleo, que es el elemento central del sistema operativo, es ir seleccionando cuál es el próximo proceso a ejecutarse. Y ustedes verán que no es una tarea fácil. Primero, porque estamos hablando siempre de varios procesos. Segundo, porque ese mismo proceso va por distintos estados, ¿sí? Ya sabemos que tenemos el estado de new, el estado de disponible, el de bloqueo, el de ejecución y el de finalizado. Y también que cuando existe esta transición entre los distintos estados de ese proceso, se va aplicando distintos tipos de planificadores. Habrá el planificador que lleve mayor tiempo, el que lleve un tiempo mucho menor, y luego el de menor tiempo, que es el de corto plazo, ¿sí? Entonces, cada tipo de planificador se puede dar con la implementación de los distintos algoritmos, ¿sí? Que esos algoritmos, todos los que vimos, pueden ser print time o non print time. ¿Cuándo son print time? Cuando utilizan una unidad de tiempo, cuando ese proceso va a utilizar por un determinado, una determinada porción de tiempo ese proceso, ¿sí? De esa manera se asegura el sistema operativo, ok, va a ejecutar varios procesos. En cambio, en la non-print time no hay un tiempo de uso, ¿sí? Ese proceso va a usar el procesador hasta que sí o sí termine, finalice en la última línea de ese conjunto de instrucciones o cuando ese proceso entre a sí mismo en el estado de bloqueo, ¿sí? Porque por alguna razón se bloqueó, ¿sí? Y tiene que volver al estado de disponible. Bien, entonces, lo que yo les pido para la próxima clase es que lean detenidamente entonces cómo funciona cada algoritmo, ¿sí? Vimos que hay algunos que manejan el uso de la cantidad de tiempo para los procesos, hay otros que no, que simplemente utilizan el orden de llegada de esos procesos al uso del procesador, ¿sí? Y ustedes para la próxima clase tienen que armar un cuadro comparativo de los distintos tipos de planificadores y de los distintos tipos de algoritmos que utilizan los planificadores. Tienen que armar el cuadro en donde vayan comparando el funcionamiento, en el caso de los planificadores de CPU, que es el de largo, mediano y corto plazo, cuando se implementa cada tipo de planificador. Y después para el caso de los algoritmos, ¿sí? De planificación de la CPU, cómo funciona cada tipo de algoritmo y si ese tipo de algoritmo es print time o non-print time. ¿Se entendió la consigna para la clase que viene? Profe, Sí. ¿que la podría escribir? Sí, ya les voy a pasar si quieren la estructura. Me refiero a la consigna. Sí. Bueno. Bien. Entonces, eso sería para el próximo lunes, ¿sí? Bien. Bien, Sí, profe. Aquí, entonces,
Ya nos queda muy poquito, entonces para terminar, lo que atañe al tema de procesos, ¿sí? Recuerden que sí, prácticamente 2 semanas nosotros tendríamos el primer parcial. Así que vayan leyendo, vayan repasando, vayan aprovechando cada clase, el que tenga alguna duda, consulta, lo va reforzando y me va a consultar. ¿Sí? Yo les paso entonces por ahí, por el grupo, la consigna entonces de estas 2 tareas que tienen que hacer, de estos 2 cuadros comparativos. Ahí no sé entonces si todos escribieron su asistencia. Yo ahora voy a tomar registro del chat de la clase, ¿sí? Sí, profe. Bien, profe. Ok. Bueno, nos conectamos entonces el lunes, chicos. Bien. Bueno, profe. Adiós. Hasta lunes. Hasta luego. Buen fin de semana. Igualmente.